Hoy toca Cristo es el mediador profético. Aquí, como a base de introducción, vemos que en el profetismo del Antiguo Testamento, vemos que junto a los reyes y a los sacerdotes también hay otra figura que va a ser muy importante. Si no, por favor, iros a la Biblia, al Antiguo Testamento. Por lo menos el 40% del Antiguo Testamento lo abarcan los profetas mayores, los profetas menores. Y además de ahí a que también existieron otros profetas que aparecen en Primera de Samuel, etcétera, etcétera. Vemos aquí que los profetas son también unos mediadores de salvación. Son unas personas que tienen un ministerio que es que Dios los usa para a través de ello hablar al pueblo o hablar al rey o hablar al sacerdote para guiar por el buen camino, ¿verdad? Ante cualquier situación. Entonces vemos aquí que el ministerio profético es anterior a la realeza, es anterior al sacerdotal y expresa la relación de diálogo, ¿vale? Eso es lo más importante, el diálogo entre Dios y su pueblo. Entonces vemos que aquí el profeta es como una especie de mediador entre Dios y su pueblo. Y las profecías son clave para interpretar la llegada de Cristo. Entonces, si alguien me pregunta, bueno, pero ¿qué son las profecías, verdad? Muy bien, es un mensaje inspirado por Dios, ¿vale? No es un mensaje que uno se levanta por la mañana y dice, venga, vamos a hacer esto. No, sino que no sabemos cómo, porque es un misterio, pero Dios ha hablado a ciertas personas y esas personas se han visto incluso obligadas a decir ese mensaje porque el pueblo lo necesita oír, ¿verdad? Es un mensaje que Dios pone en boca de esas personas, de esos profetas. Entonces, por eso es muy importante decir que la iniciativa siempre la tiene Dios, no el hombre, porque si no ya sería, pues, profetas falsos, ¿verdad? No serían profetas verdaderos. Y el cumplimiento de la profecía lo hará Dios. Entonces vemos que aquí las profecías, a modo de resumen, es un mensaje. Dios utiliza a un hombre para que dé un mensaje al pueblo. La iniciativa la tiene Dios. Y ese mensaje va a ser no ahora, sino va a ser un mensaje a medio o a largo plazo. Por eso es una profecía, porque es una cosa que va a acontecer en el futuro. Y vemos aquí que Moisés, pues va a ser ese prototipo de profeta. Y uno me dirá, ¿y por qué? Bueno, tenemos que tener en cuenta que Moisés fue un mediador entre Dios y el pueblo. Y Moisés también constantemente hablaba con Dios. Dios le daba mensaje tanto de actualidad como de futuro, ¿verdad? Como la tierra prometida, ¿verdad? Esa tierra prometida que iba a llegar 40 años más tarde. Entonces vemos aquí la profecía de Dios. Entonces Moisés es para nosotros el modelo del profeta que habla en nombre de Dios, ¿vale? ¿Y qué funciones incluye? Eso va a ser muy importante. Va a tener como dos direcciones. Una va a ser descendiente y otra ascendente. Descendente será manifestar la voluntad de Dios al pueblo. Es decir, Moisés pone la orejita a Dios para escucharlo. Y ascendente, interceder por el pueblo ante Dios. Moisés ora, Moisés intercede, Moisés suplica a Dios por el pueblo. El pueblo está sufriendo. Moisés está ahí hablando con Dios, peleando con Dios para que por favor le ayude al pueblo. Entonces vemos ese mediador perfecto, ¿verdad?
¿Y qué características tienen que tener esos profetas? Pues muy bien, una es la vocación personal y directa de Dios. Cuando hablamos de vocación personal, no es yo me gustaría a mí ser profeta. No, no, esto no es un gusto, sino que esto es una vocación. La vocación es un llamado. Vemos aquí que la iniciativa la tiene Dios, es Dios quien llama y uno, por amor a Dios, obedece a ese llamado, lo hace con amor. Y otra de las cosas va a ser la función carismática. Aquí alguno dirá, uy, los carismáticos, ¿verdad? Aquí me va a poner Mario canciones. No, no es ese tipo de carismático. Cuando hablamos de carismas, estamos hablando de vocaciones. Existen varios carismas dentro de la iglesia, como por ejemplo el carisma de la predicación, el carisma de la mayordomía. Es decir, existen muchos carismas dentro de la iglesia y uno especial va a ser el de ser profeta, que ya como dije es esa íntima relación con Dios para saber escuchar a Dios y interceder por el pueblo. Muy bien, entonces vemos aquí en el recuadrito de la derecha, a modo de resumen, que Moisés es un mediador ejemplar. A pesar de sus pecados, porque si leemos bien el Pentateuco, desde el Éxodo hacia el Deuteronomio, vemos que Moisés es un hombre pecador, es un hombre que también duda de su fe, es un hombre como tú y como yo. Pero a pesar de eso, Dios siempre estuvo con él. Y Moisés, a pesar de sus errores, siempre fue un gran mediador ejemplar. Y ahora viene aquí la parte negativa. Siempre ha habido falsos profetas. Hay que tener cuidado. Sobre todo, hoy en día existen muchas iglesias que hay pastores o personas que se autodenominan profetas o se autollaman profetas y se ponen a hacer profecías de muchas locuras. Muy bien, entonces, si alguien me dijera, oye Mario, una pregunta. ¿Hoy en día existen profetas? La respuesta es, ya las profecías ya están cerradas. Es decir, no existen más profetas ahora mismo como tal. ¿Y por qué? Porque ya con Jesucristo, ya todas las profecías han sido cumplidas. Y todas las profecías que Jesucristo dijo del futuro, Él en su persona lo va a cumplir. Ya no necesitamos otros profetas o otras profecías actualmente. Por eso es tan importante leer y estudiar la palabra de Dios. Entonces, ahora vamos a pasar un poquito a esos profetas importantes que hablaron sobre la persona de Jesús y vamos a centrarnos en Cristo, el mediador profético, y más concretamente como Cristo, siervo de Yahvé. Entonces vemos que existen como diferentes cánticos, vemos que los escritos de Isaías no son un libro histórico, ¿verdad? Es como una novela, ¿no? Sino que más bien la mayoría de los escritos de Isaías son eh, prosas, son cánticos. Y vemos aquí que uno de esos cánticos, pues, hablan sobre el siervo de Yahvé. Hablando un poco del contexto histórico, esos cánticos fueron escritos después de la destrucción de Jerusalén y el exilio babilónico, y reflejan una profunda reflexión sobre la misión y el sufrimiento del siervo de Yahvé. Muy bien, entonces vemos aquí cómo se relaciona mucho el sufrimiento del pueblo y ese siervo de Yahvé que también va a sufrir. Entonces vemos aquí una relación muy profunda del contexto histórico, ¿verdad? Recordar de que el pueblo judío eh, perdió todas sus tierras, su templo fue destruido, muchos de ellos fallecieron,
muchos de ellos fueron capturados como rehenes, muchos huyeron a Egipto, quedó todo devastado. Y claro, ante este sufrimiento hay unas palabras de esperanza. Y ahora vamos a estudiar esas palabras que Isaías reflejó en sus escritos. Vamos a centrarnos en cuatro cánticos, ¿vale? Aquí lo pongo a modo de índice, pero ahora lo vamos a ver de uno en uno. Primer cántico, ¿vale? Se encuentra en Isaías 42. Jesús como el elegido de Dios. Entonces vemos aquí que en Isaías se dirá sobre ese siervo de Yahvé: he aquí mi siervo, a quien yo sostengo, mi escogido, en quien mi alma se complace. He puesto mi espíritu sobre él, y él traerá justicia a las naciones. Y claro, que importante ahora es compararlo con el Nuevo Testamento, para ver si esas profecías se han cumplido efectivamente. Y nos tendremos que ir a Mateo. Y en Mateo cita directamente este pasaje aplicándolo a Jesús, mostrando que Él es el siervo que trae justicia con mansedumbre. Vamos a leer este texto que se encuentra en Mateo capítulo 12, pero va a ser recogido, va a ser exactamente calcado al de Isaías. He aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pabilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria al juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. Entonces vemos aquí esa profecía del siervo que va a ser elegido, elegido para hacer justicia, para salvar a ese pueblo. Siempre tenemos que tener ese contexto de salvación. Entonces Dios va a escoger a uno, a un siervo. Y también aquí se puede relacionar perfectamente el día del bautismo de nuestro Señor, cuando Dios Padre habla de los cielos, ¿verdad? Y habla: este es mi Hijo, en quien tengo mi complacencia, a él escucharle. Entonces vemos aquí cómo al final Jesús cumple esa profecía. Vamos a ir a la siguiente. Segundo cántico que se encuentra en Isaías 49. Jesús es la luz para las naciones. Vamos a leer qué dice Isaías. Poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para restaurar a los sobrevivientes de Israel. También te haré luz de las naciones, para que mi salvación alcance hasta los confines de la tierra. Y esta profecía de que habrá una persona que será luz y salvación. Y fijaros que no solamente para Israel, sino que va a abarcar a, a todos los rincones de la tierra. Va a ser una persona, Jesús. Y eso lo veremos en Lucas, muy concretamente cuando Simeón, ¿verdad? Vemos aquí en Lucas capítulo 2 que María y José van a presentar al niño, y allí se van a encontrar con Ana, que es una anciana de allí, del templo, que se va a alegrar mucho de conocer al niño Jesús, y otro personaje que pasa como un poco de paso en el Evangelio, porque muchas veces no le hacemos mucho caso, pero va a ser muy clave, que va a ser Simeón. Y es que Simeón, al coger al niño y al verlo, dice: porque han visto mis ojos tu salvación, luz para revelación a los gentiles. Vemos aquí que hay un cántico de Simeón, donde él dice que de que ya puede ir en paz, porque ya ha visto al Salvador con sus propios ojos. Entonces vemos aquí
como ese Mesías ya es creído por muchas personas, entre ellas por Simeón, y muy concretamente con la frase de este chico, este bebé que tengo en mis manos, es la luz prometida en Isaías que va a revelarnos a todos los gentiles. Y aquí los gentiles no está hablando del pueblo de Israel, ¿eh? Está hablando de hasta los confines del mundo, viendo de que la salvación, esa muerte que Jesús va a, a estar ahí, digamos, en su pasión, muerte, resurrección, esa salvación que Jesús nos va a otorgar, no solamente va a ser para el pueblo judío, sino para todos los hombres. Y ahora muy concretamente en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 13, Pablo en sus predicaciones aplica este mensaje a la misión de Jesús y la iglesia entre los gentiles. Vemos aquí ahora eh, cómo tenemos que evangelizar este mensaje entre pueblos que no conocen a Dios verdadero, al pueblo que no conocen a Jesús, que no conocen su historia, que tampoco conocen al pueblo judío. Cómo uno transmite eh, esa fe, esas palabras al pueblo griego, a las civilizaciones que nos rodea, ¿verdad? La romana. Pues Pablo dirá lo siguiente: porque así nos ha mandado el Señor, diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que sea salvación hasta los confines de la tierra. Entonces, vemos aquí como esto es un evangelio aplicado en contexto de misión. Aquí vemos que cuando San Pablo evangelizaba, no solamente presentaba a Jesús como el Hijo de Dios, el que ha muerto por nuestros pecados, sino que es la luz de los gentiles, es la luz para los griegos, es la luz para los romanos, ha muerto por ti y por mí, ha muerto por todos. Entonces vemos aquí que ese cántico de Isaías se cumple también en Jesús. Tercer cántico, Jesús y su pasión. Dirá Isaías, di mi espalda a los que me golpeaban y mis mejillas a los que me arrancaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y salivazos. Muy bien, entonces vemos aquí que ya estamos adentrándonos en la pasión de Cristo, ¿verdad? En ese juicio, en esa tortura o castigo que Pilato puso a Jesús, ¿verdad? Para, más o menos, para calmar un poco la furia de los sumos sacerdotes, de los escribas, porque Pilato en un principio no veía a Jesús como un malvado o un rebelde. Pilato en un principio no quería tampoco asesinar a Jesús, sino que él dijo, bueno, te voy a dar un escarmiento y listo. Entonces aquí vemos ese escarmiento, ¿verdad? Y se va a cumplir. Aquí cito a Mateo y a Lucas, pero se puede encontrar en cualquier de los evangelios, porque en los cuatro se habla sobre estas torturas. Dirá Mateo, entonces le escupieron en el rostro y le dieron de bofetadas y otros le golpeaban. Y en Lucas igualmente Jesús es golpeado y burlado antes de su crucifixión. Entonces, vamos a leer el texto de Lucas. Y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban. Y vendándole los ojos, le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo, profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y decían otras muchas cosas injuriándole. Entonces, una vez más, queridos hermanos, vemos como Isaías, eh, cuando estaba profetizando eh, estos momentos, ¿verdad? Del pueblo que estaba sufriendo, que lo estaba perdiendo todo. Dios puso en boca de Isaías
una profecía de Jesús, una profecía muy importante porque vemos que Jesús tuvo que sufrir lo mismo que el pueblo de Israel. Entonces vemos aquí cómo Jesús no solamente ha cumplido la ley, sino que ha sido el cumplimiento de todas las profecías. Jesús, para redimir al pueblo de Israel, tuvo que vivir y padecer como el pueblo de Israel padeció. Entonces vemos aquí que Dios no es un Dios ajeno a las cosas, un Dios que no le importa nuestra vida, sino que es un Dios que se ha hecho hombre para que ahora Jesucristo padeciera y muriera por ti y por mí. Y eso para nosotros es un consuelo muy grande, porque ahora cuando tú y yo estemos sufriendo una enfermedad, o tú y yo estemos sufriendo burlas por nuestra fe, o burlas o nos escupan por muchas cosas, vemos que cuando nosotros nos acerquemos a Jesús a orarle, ¿verdad? Y decirle, mira Jesús, me está pasando esto, qué consuelo de saber que Él pasó por lo mismo y nos comprende a nosotros. Entonces vemos a un Dios muy cercano a nuestra vida. Entonces aquí vemos, queridos hermanos, el tercer cántico que se cumple perfectamente. Y el cuarto, uno de los más impactantes y también que demuestran con total exactitud lo que es la pasión y la redención por Jesús. Vamos a ir de uno en uno, ¿vale? En Isaías dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores y experimentando y en quebranto. Y en Juan, en el mundo estaba y los suyos no lo recibieron. Entonces vemos como una de las profecías de ese siervo de Yahvé iba a ser de que iba a estar aquí entre nosotros, pero que todo el mundo le iba a rechazar. Y bueno, vemos durante los evangelios que Jesús fue pues muy aclamado, ¿verdad? Y muy querido porque ayudó a muchas personas, le dio panes y peces, eh, vemos a un Jesús cercano, ¿verdad? Incluso cuando entró en Jerusalén la gente cantando Hosana, Hosana, todo el mundo muy contento, pero ¿qué pasó cuando Jesús fue prendido y estuvo ante Pilato? Que Jesús ya para nadie le importaba, ya todo el mundo salió corriendo, tenían miedo, incluyendo los mismos apóstoles. Entonces vemos aquí que al final Jesús fue a la cruz solo. Otra de las profecías de Isaías, mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus heridas fuimos sanados. Y en Mateo se dice que Jesús sanaba cumpliendo lo dicho por Isaías. Entonces vemos aquí que, que Jesús fue molido por nuestros pecados. Fijaros hasta qué punto Jesús cuando estuvo cargando con la cruz, ¿verdad? A cuestas hacia el monte Gólgota, no estaba cargando una cruz, estaba cargando nuestros pecados. Y el castigo de nuestra paz fue sobre él. Es decir, ese pecado que tú y yo tenemos que dar un día respuesta delante de Dios cuando muramos, ¿verdad? Que realmente es un castigo, porque por el mero hecho de tener pecado ya implica un castigo de Dios. Vemos cómo Jesús cargó con ese castigo para darte a ti y a mí la paz. Y por su muerte, ya por esa sangre, fuimos sanados. Por eso se dice muchas veces, repetidamente, sobre todo en las cartas apostólicas, de que la sangre de Jesús
limpia los pecados. Sin sangre no hay remisión, sin sangre no hay perdón. Entonces vemos aquí cómo Jesús está cumpliendo a la perfección esas profecías de Isaías en su propia pasión y muerte. Seguimos. Como un cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Entonces vemos aquí cómo Jesús pues estuvo en silencio prácticamente durante todo el proceso, todo ese proceso de interrogatorio, ese proceso de tortura, incluso llevado a la cruz. Vemos a un Jesús que efectivamente es el Cordero, también anunciado por Juan el Bautista. Este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Recordemos en uno de nuestros estudios que yo decía que había varios requisitos para que se hiciera un sacrificio perfecto según la ley judía. Hacía falta un sacerdote, hacía falta un animal y hacía falta un pecador. Efectivamente, aquí vemos que Jesús cumplió a la perfección todos los requisitos, porque Jesús era el sumo sacerdote, Jesús era la víctima, es el cordero, y Jesús es el pecado, el pecador también. Por eso Jesús, el que no conoció pecado, pues se hizo pecador por amor a nosotros. Él cargó todos nuestros pecados, incluso nuestros pecados que hemos cometido hoy, Jesús también te ha perdonado por ello. Seguimos. Se dispuso con los impíos sepultura, pero con el rico fue en su muerte. Entonces vemos aquí dónde Jesús fue sepultado, dónde fue enterrado, en la tumba de un rico, José de Arimatea. Para recordar un poquito, José de Arimatea pertenecía también al cuerpo del Sanedrín. Él era un sacerdote y era un sacerdote que amaba a Jesús. Él se preocupó mucho, igual que otro sacerdote que era Nicodemo, que José junto con Nicodemo y María y las que estaban allí fueron las que bajaron a Jesús de la cruz y se lo llevaron. Entonces, fijaros, ¿no? Aquel que ha sido pobre toda su vida porque ha sido un carpintero, ahora ha sido enterrado como una persona eh, rica, una persona con bienes. Entonces vemos aquí como José de Arimatea también pues muestra su afecto, su amor hacia la persona de Jesús. Pero claro, vemos aquí como un poco de que José pues quería mucho a Jesús, pero es que no vemos de que eso también ya estaba profetizado por Isaías. Entonces vemos aquí que en Isaías se están cumpliendo todas las cositas, ¿verdad? Con todo el mínimo detalle. Y por último, en Isaías dirá, derramó su vida hasta la muerte y con los transgresores fue contado. Y los evangelios nos narran de que Jesús dice que este pasaje se cumple en él a ser contado entre los malhechores en la cruz. Entonces, fijaros, ¿no? Aquel que nunca cometió pecado, aquel que nunca hizo nada malo a nadie, fue crucificado, no como nosotros lo vemos en las pinturas o en las películas, con un taparrabo o con una venda. Antiguamente era desnudo. Entonces vemos aquí de que Jesucristo fue burlado hasta en todo su esplendor. Ya no solamente las heridas, los insultos, los salivazos, sino que vemos también que ha tenido que demostrar su desnudez. El Dios que creó el universo se hizo desnudo por amor a ti.
y fue crucificado entre ladrones por amor a nosotros. Pues muy bien, queridos hermanos, vemos aquí que estos cánticos, como yo dije, la mayoría de los libros bueno, el libro de Isaías está escrito en prosa, en hebreo, por eso digo que se tiene que especificar como cántico, pues vemos como el cumplimiento está en la persona de Jesús al 100% y sin duda. Y la persona del siervo de Yahvé, ¿vale? Ahora vemos un poquito las interpretaciones. Hemos visto cómo se han cumplido, ¿verdad? Comparándolo con el Nuevo Testamento para quedarnos tranquilos de que efectivamente ya no hay que esperar a otro siervo. Entonces vemos aquí la identidad. Pero ahora a modo de interpretación, ¿vale? Tenemos que mirarlo tanto de forma colectiva como individual. La colectiva sería de que el siervo representa al pueblo de Israel o a un grupo dentro de él. Aquí vemos que el siervo de Yahvé, pues efectivamente está representando al pueblo judío, porque él tuvo que cumplir la ley, tuvo que llevar a cabo todo el cumplimiento, tuvo que pasar todo lo que el pueblo padeció, ¿verdad? Por eso Jesucristo también fue al desierto 40 días y 40 noches. Es una forma también de redimir a ese pueblo del pasado. Pero yo también ahora os digo, Jesucristo también estaba representando a la iglesia, a nosotros, hoy en día, en el siglo XXI. Esa, esa muerte, ese padecimiento, todo lo que Cristo hizo no fue para la gente del pasado, sino para la gente del pasado, de su presente y del futuro, que seríamos nosotros. Entonces vemos que esa salvación se ha extendido a todos los rincones de la tierra y a toda la historia. ¿Por qué lo digo? Porque esa muerte de Jesús que limpia pecado, que fue hace 2000 años, todavía sigue teniendo validez hoy, aquí, por medio de los sacramentos. Y ahora, a modo individual, el siervo de Yahvé es una persona concreta, como Moisés, Isaías, Jeremías o un personaje histórico desconocido. Muy bien, aquí vemos que cuando se habla de siervo, vemos a una persona que intercede, una persona mediadora. Entonces vemos aquí muchos personajes que han actuado de esa forma. Pero claro, vemos que Jesucristo está por encima de ellos, porque vemos que todos ellos eh, lo hicieron lo mejor que pudieron, pero eran pecadores. Pero aquí vemos que Jesucristo es Dios mismo y supera a cualquier personaje de la Biblia. Cumplimiento. En el Nuevo Testamento vemos, a modo de repasar un poquito, de que todo se cumple en la persona de Jesús. Y ese siervo que estaba profetizado era una prefiguración, era una anticipación de la persona de Jesús. Y ya muy concretamente, ¿verdad? Los últimos capítulos de Isaías, donde ya están apuntando al momento más importante de los evangelios, que es la pasión, la muerte y la resurrección. Entonces vemos aquí cómo al final Jesucristo efectivamente cumple todo y cumple todo por amor a nosotros. Esto es muy importante. Lo hace por amor. ¿Por qué? Porque tanto amor tuvo Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para morir por todo, para que aquel que crea en él nadie perezca. Entonces vemos aquí cómo al final los pecados es muy importante de reconocerlo. Vemos que somos pecadores. Pero bueno, ya tenemos ese consuelo de que ya hay uno que murió por mí y por ti, y a través de él yo puedo alcanzar el perdón de Dios. Muy bien. La misión del siervo de Yahvé. Los destinatarios de la misión. El siervo es enviado
a los cansados, ciegos, prisioneros y última instancia a toda la humanidad. Entonces vemos aquí que ese siervo de Yahvé que habla Isaías se está hablando de la gente pues más alejada de la sociedad, ¿verdad? Cuando se habla un poquito de los cansados, estamos hablando de la gente trabajadora, fatigada, la gente que no cuentan tanto, los ciegos que totalmente no importaban, estaban allí alrededor del templo, la gente le ignoraba, de vez en cuando le daban algún dinerito, pero era como lo más inferior de la sociedad, ¿verdad? Y los prisioneros que también por causa de sus maldades pues, eran excluidos del pueblo. Entonces vemos como ese siervo viene a rescatar a los últimos de la sociedad. Y las características de la misión, pues será la siguiente: anuncio de la palabra y enseñanza de la ley. Vemos que a través del siervo de Yahvé, su palabra ya es, digamos, cumplida y anunciada. De ahí vienen las buenas noticias de Jesús. Y enseña la ley. Vemos que Jesús mismo, su propia persona, es la ley cumplida al 100%. Ahora otra de las características muy importante, el sufrimiento vicario, ¿vale? Aquí cuando hablamos de vicario, estamos hablando de mediador entre Dios y los hombres. Entonces, el siervo sufre y muere por los pecados de otro. Vemos aquí como ese amor es entregado de una manera gratuita, sin pedirte permiso, sin pedirte nada a cambio, sino que Él lo hace todo porque sabe que tú por tus propios medios no puedes. Entonces vemos que ese sufrimiento vicario es esencial para entender el contexto de la pasión. Y luego está la exaltación y victoria después de la muerte. Vemos que después de ese sufrimiento hay una exaltación. Esa exaltación va a ser la resurrección, la victoria sobre la muerte. Jesús ya de una vez para siempre ha derrotado a la muerte, ha derrotado al pecado, para que tú y yo ahora, cuando nos acerquemos a morir, tengamos la paz y el consuelo de que ya cuando cierre mis ojos, yo no iré al infierno, sino que ya hay uno que me ha dado la seguridad de que yo estaré con él en el cielo para siempre. Y el significado ahora soteriológico, ¿vale? Esto es un poquito hablando de sentido de salvación. Soteriología habla de la salvación del hombre. Aquí hablaremos dos puntitos. El sufrimiento y la muerte del siervo tiene un valor redentor. Su resurrección y exaltación traen salvación y justicia a la tierra. Entonces vemos aquí como al final el fin último del siervo de Yahvé, además de estar entre nosotros, entre dos hombres, además de hacer signos y milagros como sanaciones o también predicaciones, hacer mucho bien a muchas personas, vemos que al final su fin último, la misión real de su venida era morir por ti, morir para salvarte a ti. Esa era la misión de Jesús. Entonces, a modo de conclusión, vemos que los profetas del Antiguo Testamento, especialmente el siervo de Yahvé, ¿verdad? Que se especifica muy bien en Isaías, está preparando el camino para Jesús, ¿verdad? Como el mediador perfecto. Es una anticipación, es un anuncio que va a acontecer mucho más tarde, pero que se va a cumplir. Dios efectivamente va a enviar a su Hijo. Entonces, vemos aquí la relevancia para la fe cristiana, para nosotros. Nosotros tenemos que tener aprecio al Antiguo Testamento para recordar
todas las profecías que están allí escritas. Es muy importante. No es solamente leer una vez el Antiguo Testamento y decir, bueno, ya me lo he leído y qué bien. Yo ya sé que Jesucristo lo ha cumplido todo y para mí ya entonces es muy importante ya el Nuevo Testamento y el Antiguo ya paso de él. No, sino que hace falta recordar, recordar. Es muy importante la memorización y el recordar. ¿Por qué? Porque al final eh, toda esta relectura cristológica del Antiguo Testamento, nosotros como cristianos se lo tendremos que transmitir a las siguientes generaciones. Seamos catequistas, seamos pastores, seamos padres de familia. Es importante conocer el Antiguo Testamento para transmitírselo a las siguientes generaciones y así se vaya perpetuando esa verdad y ese evangelio, porque al final todas las profecías del Antiguo Testamento, queridos hermanos, no son ley para nosotros, no es un castigo, no es algo malo, sino todo lo contrario, son un evangelio, es una palabra para el futuro, para que tú te quedes tranquilo con la seguridad de que Dios no te olvida. Dios siempre va a estar a tu lado, pero Dios efectivamente tiene su tiempo para cumplir su designio como lo hizo con Jesucristo. Pues bueno, querido hermano, espero que os haya gustado y nos vemos para la próxima clase.